estar aquí con vosotras. Lo que voy a hacer, como el curso es más amplio y trata sobre las mujeres en las religiones, lo que voy a hacer es marcar un poco la perspectiva de cuando hablamos de mujeres y religiones, de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, y eso cómo afecta o cómo ha afectado a lo largo de la historia para que estemos en la situación que estamos y bueno, ser un poco conscientes también de qué es lo que está sucediendo en el hoy, pues que realmente por lo que estamos viviendo pues es un punto interesante histórico donde pueden cambiar muchas cosas o no, depende de cómo nos situemos también nosotros en esa historia, ¿no? Yo no tengo problema en que me interrumpáis, o sea que si alguno tiene dudas o quiere hacer alguna pregunta y queréis interrumpirme, no hay problema, voy a hablar, o voy a presentar algunas ideas sobre este marco y luego lo que van a hacer otras compañeras es venir en otras sesiones a hablar específicamente, por ejemplo, de cristianismo y feminismo, y qué significa eso de ser cristiana feminista. Van a venir a hablaros desde el punto de vista de la experiencia del Islam, mujeres en el Islam, mujeres pues, que tienen una actividad bueno, pues muy militante, muy activa en la cuestión de los derechos de las mujeres en el mundo del Islam. Yo creo que es bueno también escuchar otras perspectivas y bueno, desde ahí pues las distintas sesiones que van a continuar van a ser en esta línea, ¿no? Para que podáis profundizar. Entonces nosotros hoy vamos a hacer un marco, aunque hablemos del cristianismo, pues porque es nuestro marco mayor, ¿no? Dentro de un país que ha sido mayoritariamente católico, pero nos va a servir también para enmarcar esto, ¿vale? Ya que le he pedido los rotos a Carlos y a Elena, se me ocurría que empezarais vosotros, es decir, ¿qué palabras os parece que tienen que ver con el feminismo? A ver, decidme alguna. Lucha. Lucha. Igualdad. Compañerismo. ¿Sabes cómo se llama eso? Sororidad. 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 Vamos a poner sororidad. Bueno, no, esperemos que no sea permanente. ¿Qué más? Equidad. Equidad. Qué bonito. ¿Por qué equidad y diferente de igualdad? ¿Quién lo ha dicho? Porque no partimos de la misma, no se parte de lo mismo ni se llevan las mismas cargas. Vale, la diferencia entre equidad e igualdad, igualdad normalmente se aplica a los derechos como individuos y como seres humanos que tenemos derechos y deberes, y la equidad tiene que ver con las oportunidades. Todos no recibimos las mismas oportunidades, esto estando en una escuela de magisterio yo creo que no hay que explicarlo, y por lo tanto la equidad es un elemento incluso mayor y más importante que la igualdad, aunque deben ir unidos. ¿Qué más? Libertad. Libertad. Cambio. Cambio. ¿Alguna más? ¿Una Empoderamiento. más? No, digo, Empoderamiento. empoderamiento. Qué bonito. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa empoderamiento? ¿Para ti? Pues a ver, ¿cómo lo explico? El alentar a grupos que están más, que se ven como, es que no sé decirlo bien, como que están por debajo, entre comillas, para la sociedad, alentarlos a hacerse notar y eso, algo así. Actuar, Sí. a tomar sus decisiones propias, a tener autonomía, ¿no? A descubrir qué capacidades tienen, qué poderes tienen, ¿no? Y qué capacidades tienen para poder tener, como dicen los ingleses, agencia, ¿no? Tener acción, tener capacidad de decidir sobre su propia vida. Y si yo tuviera que poner palabras sobre religión, ¿qué me diríais? Esto que salga desde el corazón. Puede ser cosas incorrectas, Fe.
Fe. Amor. Amor. Fanatismo. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Podemos poner igualdad o desigualdad? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Vale? ¿Qué más? Creencias. Creencias. Muy bien. Prejuicios. Quizá más desde fuera, ¿no? Bueno, y desde dentro. También. También, porque los prejuicios están en nuestra vida cotidiana, o sea que no solo en lo religioso. ¿Qué más? Poder. Poder. Efectivamente, poder. Yo relacionado con lo de los prejuicios con ya desconocimiento también. Vale, ¿lo ponemos junto? Vale. Bien. Vale, bueno, así nos sirve. Yo creo que con eso podemos empezar. Muy bien. No hay palabras en común. ¿Habría alguna palabra en común? Igualdad, que hemos puesto aquí y no nos queda muy claro. Vale. ¿Qué más? Podríamos ponerlas por en medio. Libertad. Libertad podría ser. Uno cuando es religioso tiene libertad. Sí, no, depende. Vale. Igualdad. Libertad. ¿Qué más? Amor. Amor. Vale, ya hemos puesto. Bueno, podrían salir algunas más. Luego lo que vamos a hacer es que podemos ir añadiendo después, ¿no? En la segunda parte. Vale. ¿Se ve bien la pantalla ahí al fondo? Sí. ¿Vale? Yo como soy de arte, necesito imágenes para comunicarme, entonces os he traído algunas imágenes que pueden ayudar. ¿Qué pasa hoy con las mujeres? Estamos en un momento un poco especial porque a partir del 2018 empieza una especie como de revolución de las cuestiones que tienen que ver con las mujeres. Y empieza la palabra feminismo de verdad a tener un espacio público de abrir un debate, donde se abren debates a muchos niveles, ¿no? Esta cuestión surge por dos realidades. Una tiene que ver con las desigualdades que se siguen manteniendo, es decir, si cogemos datos, por ejemplo, datos que son del INE, ¿no? Que es del Instituto Nacional de Estadística. Datos de España. Las diferencias en el mercado laboral, por ejemplo, o los salarios siguen siendo en trabajos iguales diferentes para hombres y para mujeres. Las tareas del hogar, por ejemplo, están en manos de las mujeres. Se calcula en España en torno a las 2 horas y media más que hacen las mujeres a lo largo de la semana que los hombres, como media. Ya sabéis que son medias, que luego puede variar, ¿no? Las excedencias por el cuidado de la familia o por el cuidado, que ahí no está reflejado, pero el cuidado de mayores, ¿no? Cuidado de madres, padres, hermanos con discapacidades, etcétera, está mayoritariamente a cargo de las mujeres. Y aunque hay más mujeres con estudios superiores, por ejemplo, o estudios de grado medio que los hombres, es más fácil que los hombres encuentren trabajo que las mujeres. O sea, en un periodo de recesión, por ejemplo, de crisis económica, las que primero pierden el empleo son las mujeres, ¿no? Bueno, estos datos nos sirven para ver datos en España, pero si nos vamos a
en la situación mundial, qué pena que se ve regular, si no apagamos alguna luz o bajamos aquí la persiana. Las mujeres son las que trabajan los 2/3 del total del trabajo del mundo, trabajan bastante más en rendimiento y en horas de trabajo que los varones, pero de la riqueza mundial, o sea, si tuviéramos que contabilizar la riqueza mundial, solo poseen en propiedad el 1%. Solo reciben ese 1%, reciben el 10%, pero en propiedad suya, o sea, que esté a su nombre, solo el 1%. A mí este dato me parece súper escandaloso, porque lo suyo es que quien trabaja, pues recibe su riqueza, ¿no? Debería ser así, la economía nos dice así, el que trabaja, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto, ¿no? Esto se empieza a desarrollar en los años 90, en una conferencia que es la conferencia de Pekín, en el año 95, y se empiezan a estudiar datos desde la perspectiva de género para analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo. La conferencia de Pekín es muy importante porque genera un organismo internacional que es el PNUD y que tiene un órgano dedicado a las mujeres, porque considera que desarrollando el espacio de las mujeres puede desarrollar todas las poblaciones mundiales y luchar contra la pobreza. Entonces, bueno, pues estos datos tienen que ver con esta creación de organismo que, sin embargo, si miramos ahora, seguimos viendo diferencias muy parecidas y que se mantienen en determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque no solo son datos, tiene que ver con una concepción, con unas creencias que nosotros tenemos en la cabeza. Cuando yo digo creencias, no solo me refiero a creencias religiosas, ¿no? Antes lo hemos puesto en la parte de creencias. Nosotros pensamos de una manera, tenemos unas categorías y una forma de pensar. La gente no piensa en neutro, no pensamos en neutro, pensamos desde lo que nos ha sucedido, desde las experiencias que hemos tenido, desde cómo nos han tratado en casa, desde qué nos han dicho en casa que somos. Si a mí en casa me han dicho que soy torpe, pues al final me lo creo, ¿no? Entonces nuestras creencias tienen que ver con todo el universo que nos rodea y que nos está haciendo crecer como personas, ¿no? Y en cuestión de las mujeres y el por qué estos datos no cambian desde el 95 hasta el 2020, tiene que ver con que hemos pasado de un modelo que es el modelo de la modernidad, el modelo burgués, ¿no? De la revolución industrial, donde empiezan a haber clases medias, donde las mujeres toman un papel de cuidadoras de la familia. Ya lo tenían, pero especialmente en el mundo burgués, porque antes, como no había ricos o pobres, los ricos no trabajaban y los pobres sí trabajaban. Entonces todos trabajaban, hijos, madres, padres, todo el mundo. En el mundo burgués hay posibilidad de que las mujeres se especialicen en el cuidado de las familias. Entonces aparece esta idea o esta creencia del ángel del hogar, que es, bueno, pues la mujer es la que mantiene la educación de los hijos, los cuida, los instruye y los educa y mantiene la armonía de ese hogar. Estos libros que veis aquí, que son, este es del siglo XX, pero veis que se mantiene esta idea, ¿no? Hace poco estaba ayudando a vaciar una biblioteca con un amigo, una biblioteca de un amigo en su casa, y salían libros sobre la perfecta casada, cómo ser una buena esposa, y eran del año 50 y tantos, o sea que no estoy hablando de muy lejos, de nuestras madres. Y... Claro, ¿qué ha pasado? Que en el cambio a la pluralidad que vivimos hoy, claro, las mujeres han salido a trabajar fuera, ¿no? Algunas de vuestras madres habrán salido a trabajar, ¿no? Por las cuestiones que sean, porque ellas querían, porque era una necesidad o por lo que fuera. ¿Qué sucede? Que a esta idea de la transmisión se le añade el trabajo.
¿Y qué surgen las segundas jornadas, ¿no? Yo tengo todo mi trabajo fuera de casa, pero además me tengo que hacer cargo de la familia, pero además me tengo que hacer cargo de mis padres, pero además, ¿verdad? Es decir, esos 2/3 de trabajo de las mujeres se expresan en ideas que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el detonante para revisar esta conferencia de Beijing y todos sus ítems, ¿no? Lo que la conferencia de Beijing trata, que son todas estas cuestiones: la mujer y la pobreza, la educación, la mujer y la salud, la violencia contra las mujeres. Fijaros que son temas que ahora están como muy en... pero esto empieza a surgir en ese momento, ¿no? La economía. Sabéis que uno de los grandes descubrimientos de los años 90 en cuestiones de solidaridad es que cuando se daba microcréditos a mujeres, las mujeres invertían ese dinero en los hijos, comida y estudios, y en la posibilidad de un pequeño negocio y tal. Mientras que si se lo daban a los hombres lo que hacían era invertirlo en sus propias necesidades. Entonces, al descubrir esto, muchos de los programas de desarrollo se desvían hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque el trabajo de una mujer se reparte en otros agentes que pueden crecer alrededor de ella, ¿no? Y pueden mejorar la vida de todos. Los derechos humanos, los medios de difusión, el tema de las niñas, ¿no? Que es una preocupación muy grande. Las niñas es que no existen. Porque en algunas culturas, hasta que no son mujeres, no tienen ningún recorrido de ningún tipo, ¿no? Los varones, bueno, pues ya están al lado de, a partir de ciertas edades, al lado del padre, etcétera, pero las mujeres se dedican a cuidar a los hermanos y después a cuidar al esposo, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esto? Por dos cuestiones. Os he dicho que surge en el año 2018. En el año 2018 es muy importante por dos cosas. Una es el movimiento Me Too y otro es el 8 de marzo español. En España hay una fuerte tradición de los colectivos de mujeres, con distintos matices, no todas son feministas, pero sí colectivos que se reúnen para luchar por derechos, desde principios del siglo XX. Muchas de las asociaciones y colectivos que hay hoy en España son colectivos que empiezan antes de la guerra civil, que se quedan truncados por la dictadura y que luego recuperan dinamismo en la democracia. Bueno, vamos a ver qué es eso. ¿Sabéis lo que es el Me Too? ¿Qué es el Me Too? ¿Qué sabéis del Me Too? Nada, pero sabéis que existe un hashtag que se llama Me Too, ¿no? Vale, vamos a ver un vídeo para ver qué es. Where do we want change? Where do we want it? Centralized and happy. And Harvey walked out of the room and came back in naked. He said that he wanted a massage. I think Harvey is finished in Hollywood. I really do. I don't see how anyone would work with him. Nobody's ever heard of. And all in all, I would do it over again, despite its hardship. On grignote peu à peu notre droit à exister dans l'espace public. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, les femmes, parce qu'elles sont ensemble, parce qu'on est beaucoup plus fortes ensemble et que c'est beaucoup plus facile quand on fait masse, se sentent prêtes à témoigner.
woman comes out with this very public way, a story of abuse or harassment. I think women throughout the entire country feel it, and I think that creates this ripple effect throughout humanity, really, because women are the glue that hold things together. Hear my voice! Hear my voice! Hear my voice! Hear my voice! Me too. Me too. I have been sexually harassed, just like millions of other women in the European Union. And I think it's about time that we very clearly say that we should not be ashamed, but that the perpetrators should be ashamed. Women all over the world, 85 countries stepped forward and said they were also in solidarity with all the women in the world who'd ever been harassed. Women still are women. What time is it? Time's up! What time is it? It's issues around gender pay gap, it's violence against women, it's many forms and cultural forms of inequality that persist. Important to all of us involved with Time's Up that it not just be about the women of Hollywood, because we're already a privileged group, but to extend to the women of the world. I don't know if we'll ever be able to end abuse and sexual harassment, but I think that people now there'll be repercussions for that kind of behavior. People will be held accountable for it. My brother's got me. Anytime any group is treated differently or, given less rights. Elles défendent quoi, ces femmes? On est en train de remettre les pendules à zéro. C'est tout. On n'est pas, c'est les hommes vont voir un petit peu ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmaker, the producer, the director, the writer, the cinematographer, the composer, the songwriters, the designers. We all have stories to tell and projects we need finance. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days. Somos equivalentes y que tenemos los mismos derechos y que todavía queda mucho para que eso sea una realidad. I think that it has had negative consequences for the Nobel Prize. Abusos sexuales de profesores, compañeros, violaciones.
el aborto existe. Esto es un paso grande que se dio en la lucha en la calle con las compañeras. Tenemos que tratarlo en particular. Bueno, vale. ¿Os suena ahora un poco más? El Me Too tiene que ver con hablar de lo que no se habla. Es decir, las cuestiones de las mujeres no aparecen en la vida pública. No aparece lo que sucede en las casas, en las relaciones de pareja, porque eso no es lo que aparece en las pantallas y en las redes, aparecen otras cosas. Se habla de otros temas. Y lo que sale en el Me Too es la necesidad de hablar de cuestiones, de problemáticas que suceden a las mujeres y que claman evidentemente justicia, ¿no? Las mujeres no se pueden usar como objetos por nadie y un colectivo, como ellas han dicho, privilegiado, que es el colectivo del mundo del cine y el espectáculo, lo que hace es movilizarse, ¿vale? Por otro lado, habéis visto algunos otros movimientos en ese tiempo, que es lo que os decía de la huelga del 8 de marzo del 2018, ¿no? La movilización en España es histórica, sale tantísimas mujeres a la calle, tantísimos hombres, la primera vez que se ve en la manifestación muchísimos hombres como no se veía nunca, y esto significa que se abre un debate muy importante en el territorio español, pero también en otros lugares que toman como ejemplo el movimiento feminista español, ¿vale? ¿Cómo nos sitúa esto? Revolución Me Too. Revolución Me Too. Revolución Me Too. Revolución Me Too. Te puedo contar, por ejemplo, que comiendo un helado y me decían como todos los chupes igual y yo salí pitando corriendo, hoy me lo dice y vuela el helado con él, seguro. Antes me parecía bien que mi madre recogiera los platos y ahora no lo soporto. Como responsable de mi empresa, elegí en lugar de a una mujer por ser un trabajo más para tarde-noche, elegí a un hombre en ese momento al no contratar a una mujer y teniendo una actitud paterno-filial, que es algo machista. Antes me parecía genial entrar a las discotecas gratis y que mis amigos pagaran, pero ahora ya la verdad que me parece fatal. Porque pasa una mujer y tengas que hacer un comentario que o bueno, hacer la gracia por cómo va vestida o por su aspecto físico, pues ya no da juego. Que si no es machismo, porque si van a comer los dos, ¿no? Pues que paguen los dos correctamente, ¿no? The other day I was playing soccer and a girl stole the ball from me and I was embarrassed. That was sexist of me to think that. Por ejemplo, en las comidas familiares, donde se levantan siempre las madres, las tías o las abuelas para limpiar la mesa y los hombres se quedan sentados. Antes pensaba que era una obligación que las mujeres fueran depiladas y hoy en día pues no. Antes me parecía mal cuando veía chicas caminar por la calle con ropa muy corta y ajustada, pero ya no, porque pueden hacer lo que quieran, vamos. Un hombre puede follar con 3, 4, 5 mujeres en la misma semana y no pasa nada, y si es una chica es... Y no entiendo esto. Pues suelo pensar que las chicas conducen mal o que aparcan mal. Eso sí que no debería ser al final. Recuerdo muchas canciones en donde hay micromachismos y que ahora, por ejemplo, serían impensables. Respecto a la maternidad, que la mujer se ocupa de cosas que el hombre también se puede ocupar. Pues mira, antes me parecía normal, porque lo veía en casa, que mi madre se dedicaba a los labores de casa, a la cocina, a atendernos a nosotros y encima hacer sus horas de trabajo fuera. Hoy en día ya no me parece tan normal. Bueno, aquí se ha dado un salto, y es decir, estas dos revoluciones en estos 2 años o 2 años y medio, lo que han conseguido es que hablemos de esas creencias que yo os decía antes, ¿no? O sea, de las cosas que nos pasan cotidianas. Yo creo que alguna de las que habéis oído seguro que sucede en vuestra casa, ¿verdad? En la mesa de Navidad, ¿qué se manda? Vale. Bueno, y podríamos decir un montón de cuestiones más.
Lo que vemos es que todas estas cuestiones no son de unos pocos locos, como a veces algunos argumentos nos dicen, ¿no? No, estos es que los que se portan así son unos que están enfermos, tal. No, es algo cotidiano que está en nuestras vidas y que es estructural. Estructural significa que está en la estructura de nuestra vida, que está en lo cotidiano, que está en las cosas que hacemos normalmente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en la forma de tener las casas, en la forma de movernos por la ciudad, en todo. Vivimos en un modelo social que discrimina a unos y sitúa en posiciones de poder a otros. Esto es totalmente hombres y mujeres, es 50-50. Todas las mujeres están marginadas y todos los hombres están empoderados o tienen poder y tal. No, esto no funciona así. Sabéis que nuestro mundo es desigual, teniendo en cuenta otros factores, el económico, el geográfico, y que hay mujeres que tienen privilegios por encima de otros hombres y hay hombres que tienen privilegios por encima de otros hombres también. Con lo cual no es tan sencillo cuando entramos en debates de cafetería o de discoteca o cuando salís por ahí y hablamos de los hombres y de las mujeres, ¿no? O cuando se habla de la mujer en, pues, ¿qué mujer? ¿En qué situación? O el hombre, ¿en qué situación? Solemos generalizar, pero no podemos generalizar porque tenemos situaciones diferentes. Y porque hay hombres que también se están pensando que el ser hombre significa tener fuerza, o poder físico, o ser violento, o ser hombre es otro tipo de cosas. Entonces, en esa revisión también de preguntarse qué es ser hombre y qué es ser mujer, las mujeres están dando respuestas y hay algunos hombres que también están dando respuestas a su masculinidad, ¿no? No sé si habéis oído alguna vez algunos grupos que hay de nuevas masculinidades, ¿no? Hombres que están pensando dónde ponen su atención en el definirse como hombre, ¿no? Yo soy hombre, pero ¿de qué manera? Son mujeres y tal. Bueno, aunque os esté hablando de 2 años para acá, esto tiene una historia muy larga, como todo en la historia de la humanidad. Pensad que estamos hablando de cuestiones que es muy difícil, si estamos hablando de creencias, de que yo nazco y crezco en una familia que me está diciendo una serie de cosas y que yo asumo y que yo me creo y que crezco con ello y me conformo en mujer o en hombre con estas ideas, cambiar esas ideas es muy complicado. Pasa con todo, ¿no? Para abolir la esclavitud se tardaron 18 siglos desde el siglo I. Nos cuesta, es que nos cuestan las cosas. O sea que los pasos de la humanidad son lentos. En cuestiones de mujeres vamos todavía con más dificultades, porque mucho del trabajo que hacen las mujeres no es remunerado. Es decir, el cuidado, la enseñanza, todo lo que tiene la sanidad, ¿no? El atender a los enfermos, todo eso, en un sistema como el nuestro, económico, donde a un trabajo se le repercute una riqueza, cuando ese tipo de trabajo es un bienestar, ¿no? Que es el cuidado, no tiene un valor de cálculo, ¿no? Entonces hay sociedades donde dicen todo eso está fuera del sistema económico. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un sistema administrador que tiene una seguridad social, es decir, que tenemos el gran privilegio de ser atendidos también por el Estado. Pero hay otros lugares donde esto no existe, ¿no? Entonces, cuando uno enferma, se busca la vida y se arruina porque tiene que pagar absolutamente todo, médicos, hospitales, etc. Bueno, pues todo esto repercute. Bueno, vamos a hacer una pizca de historia y yo quiero empezar en el siglo, aunque hay casos anteriores, o sea, cuando hablamos de feminismo, la palabra feminismo es una palabra moderna que no es aplicable a la antigüedad. Pero, si tuviéramos que poner un punto de partida, es esta señora que tenéis aquí del siglo XV, que se llama Christine de Pisan, y que escribe un libro. Ella era italiana, cultísima, porque su familia había cuidado especialmente que ella aprendiera, leyera, escribiera. Era una mujer que sabía distintos idiomas,
Y lo que hace cuando llega a la corte del rey de Francia es escribir esta novela que tenéis aquí, que se llama La ciudad de las damas. Está traducida al español y lo que ella cuenta es una respuesta a una pregunta que ella se hace. Si en el mundo gobernaran las mujeres, ¿qué sucedería? Entonces ella va relatando desde su imaginación y desde sus presupuestos cómo sería esa ciudad, ¿no? Bueno, es un punto de partida interesante, pero no podemos hablar de que esto sea feminismo, porque el feminismo es un movimiento de gente que, como habéis dicho, protesta porque quiere igualdad y es independiente de si eres mujer o eres hombre, ¿eh? Cuando la gente discute sobre si el feminismo es también desigual, porque es lo contrario que el machismo, ¿qué soléis responder ahí? ¿Lo tenéis claro? ¿Respondéis algo? ¿Qué decís? Lo contrario del machismo es el feminismo. Ah, vale. El feminismo, aunque el término suene con la raíz de lo femenino, lo que hace es buscar la igualdad. Cuando buscamos la igualdad nos estamos buscando estar unos encima de otros, ¿no? Bueno, esto es importante tenerlo claro. ¿Dónde está la raíz del feminismo? Pues lo más interesante de todo es que la raíz del feminismo está en sociedades europeas, me temo que es bastante colonialista, pero es así, y en un contexto religioso cristiano. Y esto a mucha gente le sorprende, porque claro, a veces cuando hablamos de feminismo y cristianismo, parece como que las dos cosas son totalmente opuestas, ¿no? Porque el mundo cristiano discrimina a la mujer y la pone en una situación de apartada en la iglesia, ¿no? Pero es muy interesante ver que la culpa del feminismo la tiene el cristianismo. ¿Por qué? Porque en este contexto de la sociedad burguesa inglesa, sobre todo los ingleses y el norte de Europa, hay un momento en esta burguesía, que es una burguesía industrial, que se pone de moda el que las mujeres de la casa den conversación a las visitas. Y toquen el piano, y esas cosas que veis en las películas estas de mujercitas. Y para que den conversación, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber leer, tienen que haber leído cosas de las que puedan hablar. Entonces se empieza a formar a las niñas de las casas burguesas. Algunas de ellas, porque es una burguesía que va creciendo y que empieza a parecer una burguesía de media-baja, algunas necesitan trabajar, entonces se forman como institutrices. Antes la gente no iba a la escuela y entonces ¿qué buscaba? Una persona que instruyera a sus hijos en su casa. Eran las institutrices. Estas mujeres son cultísimas, empiezan a descubrir todo el mundo del pensamiento, de la filosofía, de la sociología, lo que luego llamaremos sociología, de las ciencias, y algunas de ellas siguen leyendo la Biblia, porque son gente cristiana, claro. ¿Quién no era cristiano en Europa en esa época? Entonces leen la Biblia y empiezan a leer textos de la Biblia y dicen, oye, en este texto el cura ha dicho que somos de segunda categoría, pero en la Biblia dice que hombre y mujer los creó y que son iguales ante Dios. Oye, este texto dice que Jesús salva a las mujeres. Y empiezan a escribir sobre eso. Si lo dice Dios mismo, que todo estaba bien, también las mujeres estaban bien. No podemos ser malas por naturaleza. Empieza a haber una serie de argumentos que van a desembocar en una serie de propuestas de igualdad que van a desembocar en ese segundo feminismo, que es la primera ola, ¿no? La primera ola va a hablar de derechos, los derechos de la ciudadanía. Esta señora que tenéis aquí es Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, la que escribe Frankenstein. Esta señora, que era absolutamente increíble, escribe un libro que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En un contexto de la Revolución Francesa,
se atreve a escribir que los derechos de las mujeres son los mismos que los de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestros señores ilustrados de la Revolución Francesa hicieron los derechos de los ciudadanos, del ciudadano, con O, no los derechos de la ciudadana y el ciudadano. Las ciudadanas no tenían derechos. Cuando hablamos de los derechos de igualdad, de libertad, estamos hablando de los derechos de los hombres. Esto es muy importante recordarlo. Quiere decir que no están, que esa ilustración también tenía sus grietas. Bueno, a Olympia de Joux, que nos la ha puesto aquí, que es la homónima francesa de Mary Wollstonecraft, escribe un documento en paralelo a sus compañeros Rousseau, etc., sobre los derechos de la ciudadana. Y lo que gana es que la lleven a la guillotina y le cortan la cabeza. Bueno, pues esto es así, esta es la historia de las libertades. Pero hay otras mujeres que siguen hablando desde una perspectiva más creyente, como la duquesa de Newcastle o Margaret Askerfeld, y hablan de estas cosas, ¿no? O sea, el justificante de los derechos, del acceso a la educación, tiene que ver con la igualdad que nos da Dios en la creación. Y esto es un primer punto de partida. Claro, el problema es que aquí las líneas entre el mundo cristiano y el mundo feminista se van separando. Hay una segunda ola que sabéis que tiene que ver con el sufragio universal, la participación en la vida pública. Este es el centro. Estas mujeres que se manifiestan sobre todo en Inglaterra, en Londres, en lugares industrializados, lo que van a hacer es pedir que ellas, además de derechos, puedan votar. Porque la idea es, bueno, que algunos derechos se tienen, ¿no? Y se reconocen socialmente, pero eso de votar o de entrar en un parlamento o de poder decidir sobre el gobierno de la nación era ya demasiado. Entonces van a reivindicar esto y lo van consiguiendo poco a poco a lo largo de casi 50 años, estoy hablando ya del siglo XX. Esta ola es muy importante, yo recomiendo que veáis la película Sufragistas, que no sé si la habéis visto, una película que habla muy bien de toda esta cuestión, porque no presenta las cosas de forma idealizada, sino que en los personajes que van apareciendo se va viendo muy bien cuáles son las consecuencias. Uno tiene que tomar decisiones, las mujeres y los hombres tienen que tomar decisiones sobre esto. No vale, esto no es una cosa de mujeres solo, es una cosa social. La sociedad tiene que decidir, la sociedad está formada por hombres y mujeres. Y eso tiene sus consecuencias y se paga a veces con cuestiones de la vida y de las relaciones, etc. Pero tenemos que optar, eso es muy importante, ¿no? La película está muy bien, yo creo que es una buena reflexión, bastante equilibrada. Y la tercera, en esa segunda ola, hay un movimiento muy importante en Estados Unidos de mujeres cristianas que siguen trabajando por los derechos de las personas. En concreto está la venerable ancianita que tenéis aquí, buenísima con sus bucles y su velo. Esta señora era cuáquera. Los cuáqueros son una rama de la segunda ola de las iglesias evangélicas o reformadas, y ella con su marido se dedicaban a la militancia para obtener los derechos de los esclavos, de los que no eran ya esclavos, sino de toda la población negra que había obtenido la libertad tras la abolición en Estados Unidos, la abolición de la esclavitud. Porque claro, una cosa es firmar que hay abolición y otra cosa es admitirlos en sociedad, ¿no? Entonces ella... ¿Y qué es lo que se va dando cuenta esta señora? Pues que, bueno, que a los hombres negros se les va dando una serie de derechos y de libertades, pero a las mujeres negras no. O sea que siempre que estamos en la pelea hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces en ese momento, hay un momento en el que ella y sus compañeras dicen, mira, hasta aquí hemos llegado. No podemos seguir estando en estas asambleas donde no se cuenta con las mujeres negras. Y no se cuenta también con las cosas que nosotras estamos defendiendo para ellas. Y escriben un texto que se llama La Biblia de las Mujeres, que es una revisión de algunos textos bíblicos visto desde esta mirada. Es decir, nosotras también tenemos
libertad o derecho a leer el texto bíblico, a que nadie nos diga cómo tenemos que leerlo, sino que podemos leer el texto bíblico y decir qué es lo que Dios nos está diciendo en ese texto y qué consecuencias tiene para nosotras las mujeres y en nuestra sociedad. Este libro fue, tremendamente publicado y extendido, incluso llega a toda Europa, se extiende y tiene muchísimo éxito, y lo que va a generar es todo un movimiento de mujeres en esta vida, ¿vale? Bueno, importantísimo este momento. Y conforme va pasando el siglo XX nos va sucediendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, un momento determinante es el tránsito entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, una gran masa de hombres deja sus trabajos en las fábricas y se marcha a la guerra. Porque las mujeres no van a la guerra, ¿no? Van como mucho de enfermeras, ¿sí? ¿No está claro? Entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres entran en las fábricas, empiezan a trabajar en las fábricas y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los hombres vuelven y les dicen, bueno, y ahora vuelves a casa. Entonces muchas mujeres dijeron, no volvemos a casa. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que hay vida más allá de la casa, que yo puedo desarrollarme como persona en otras labores porque tengo otras habilidades. A lo mejor no se me da bien la casa, pero se me puede dar bien las matemáticas, puedo ser ingeniera, me puedo dedicar a otras cosas. Ese momento, que es un momento de cambio social, es fundamental para entender también la tercera ola. De ahí viene ese cartel famoso que conocemos y que está en las redes, ¿no? Animando a las mujeres a salir a las fábricas a trabajar, que luego se ha convertido en un icono del feminismo. De este momento sale esa tercera ola, que es la ola de la liberación sexual, de las políticas del cuerpo, ¿no? De yo, mi cuerpo, ¿quién me dice qué hago con mi cuerpo? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice mi esposo? ¿Lo dice quién? ¿Soy un cuerpo que depende de otros o decido yo qué es lo que puedo hacer? Igual que un varón decide con su cuerpo lo que pueda. Estas cuestiones se debaten en los años 60 y 70 y son muy importantes. Y hay tres grandes ideas en esta reflexión que tiene que ver con las revoluciones de los estudiantes, con muchos cambios sociales y políticos en el mundo en ese momento. La primera es que lo personal es político, consecuencia del cual sale el Me Too. Es decir, todas las cuestiones de las que hablamos, que son nuestras, de relaciones, de cuestiones cotidianas, de nuestra intimidad, todo eso también tiene una política detrás. Que a mí me digan que, bueno, es que el instinto de madre. ¿Qué instinto de madre? ¿Nacemos con una genética instintiva? ¿Los hombres no nacen con instinto de padre? Ojalá, ¿no? Para ellos mejor. ¿No sería mejor que tuviéramos ahí un resorte todos, ¿no? ¿O no? Claro, esto es importante. Nosotras sí, ellos no. ¿Por qué? Hay una política detrás y unas creencias, como decía antes, que nos mantienen en un sistema desigual, ¿no? ¿Quién dice esto? Esta frase de lo personal es político. Lo dice Kate Miller y ella habla de estas políticas sexuales, ¿no? La mujer es un cuerpo que debe estar controlado, cerrado, porque si no se descontrola. El hombre es todo expansión y debe tener su cuerpo abierto. Estas son nuestras políticas hasta hace nada, ¿no? Y siguen estando en muchas relaciones de pareja. Cuando hablaban en el vídeo antes, los hombres pueden tener muchas relaciones en muy poco tiempo y se les aplaude, ¿no? Porque son muy machos. Las mujeres, si hacen eso, nos llaman de todo. Estas son las políticas de sexualidad. Lo que reivindican estas mujeres es que cada uno decida en conciencia lo que quiere hacer. Ni más ni menos. Cada uno en libertad. También las mujeres. La otra cuestión de estas es
todo lo que tiene que ver con la mística de la feminidad. Cuando os decía, tenemos un resorte de madre, cuando una se queda embarazada hace eclipse y se levanta esa genética y empieza a funcionar en el cuerpo. Es verdad que hay, dentro de la biología humana, hay diferencias entre el cuerpo de las mujeres y los hombres, porque nosotras estamos preparadas para albergar una vida, ¿no? Pero es lo mismo lo biológico que lo psicológico, lo relacional. ¿Eso funciona también así o no? Betty Freeman lo que dice es, ¿por qué uno no puede ser más que madre y esposa? ¿Puede ser otras cosas? ¿No? Es verdad que venimos de sociedades en las que si tú nacías carpintero, ¿no? Tu padre era carpintero, morías carpintero, porque no había posibilidad. Pero hemos avanzado a sociedades donde yo puedo estudiar y dedicarme a otra cosa, porque elijo yo la profesión que quiero hacer, ¿no? Eso es una libertad. ¿Por qué las mujeres no pueden tener esa libertad? ¿Por qué siempre tienen que estar vinculadas a, bueno, cuando te cases y tengas hijos, yo puedo elegir también que aparte de hijos puedo ser profesional, puedo dedicarme a otras cosas? ¿Y me tengo que cargar yo con todo? ¿O puedo compartirlo con mi pareja? Esto es muy importante, ¿eh? Y estos son los planteamientos que hace Betty Freeman sobre esta idea, sobre todo en el mundo, en esa falsa hipocresía de la que hablaban en el Me Too, ¿no? Donde hay cosas que no se hablan, ¿no? Y hay una fachada de la mujer perfecta, la esposa perfecta, etc., ¿no? Y esto en Norteamérica tiene mucho peso, ¿no? En el mundo anglosajón. Y otra de las ideas que surgen en este momento es desde la filósofa Simone Beauvoir, que dice que no se nace mujer, sino que se llega a ser. Es una frase parafraseada de un filósofo griego, y lo que explica es que nosotras no somos así porque hayamos nacido biológicamente así, sino que los factores sociales, lo que yo explicaba antes de la familia, nuestras creencias, nuestra forma de relacionarnos con la gente y cómo la gente nos define a nosotros mismos, ¿no? Ana, toma la muñeca para que seas una buena madre, todas estas cosas que hemos oído de pequeños, y que, juega con los coches, que luego ya te enseñaré a conducir, ¿no? Estas cuestiones nos van haciendo hombres y mujeres. Y ponemos la masculinidad y la feminidad en estas cuestiones que tienen que ver con las creencias, ¿vale? Se entiende que nuestro ser persona está afectado por muchas más cosas, también por el sexo. Hasta entonces, hasta que se empieza a hablar de esto, cuando los sociólogos hacían análisis, no incluían la categoría de género, las diferencias entre hombres y mujeres, porque les parecía que no era necesaria. A partir de ese momento se empieza a introducir, porque es lo mismo la vida de una mujer que de un hombre en el mundo. Pues sabemos que no, ¿vale? Bueno, pues estas señoras contribuyen a esta cuestión. Estaríamos en esa cuarta ola, ¿no? Estamos hablando de una cuarta ola. Yo tengo una amiga que dice, y que vais a conocer, que es Pilar de usted, que vendrá, que dice, una ola no, esto es un tsunami, ¿no? Estamos en un momento histórico. Estamos viendo la posibilidad de que se materialice un cambio de verdad. Y en esto tenemos que contribuir. Bueno, ya he hablado de lo que sucede, esa foto es del 8 de marzo español. ¿Y qué sucede en el feminismo? En ese feminismo tan fuerte de los años 70, pues que en los años 80 hay una crisis muy grande. Porque las teorías y todas estas argumentaciones quedan como muy sobrepasadas por los cambios que está habiendo sociales, por la comunicación, por la globalización. ¿Y qué descubre el feminismo? Que incluso dentro del feminismo hay muchas posibilidades, que no todos los feminismos son iguales, que hay feminismos liberales, de mujeres que dicen, yo me echo a mí misma y las demás que se aguanten y se busquen la vida. Eso es un feminismo liberal, pero es un feminismo. Hay feminismos que son radicales, que están vinculados, por ejemplo, a los métodos de la anarquía, ¿no? Volver a la asamblea, volver a determinadas cuestiones. Bueno,
Y hay otros muchos feminismos entre medias que conforman un gran universo de feminismos. Por eso cuando hablamos de feminismo deberíamos hablar en plural, porque no son todos los feminismos iguales. Cuando yo empezaba hablando de feminismo cristiano, pues es un tipo de feminismo dentro de los feminismos que no es ni el radical ni el liberal. No puede ser liberal porque para los cristianos la comunidad lo es todo, y no puede ser radical porque necesitamos estructuras para vivir. Entonces nos situamos el diálogo en otras cosas. Bueno, hay muchos tipos de feminismos, yo os he puesto ahí una lista, ¿no? Los de la igualdad, que hablan de la igualdad solo, incluso hay grupos que hablan, por ejemplo en el feminismo italiano, hay un grupo muy grande que habla de las diferencias de las mujeres. Es decir, las mujeres son diferentes y tienen que generar una cultura diferente, ¿no? Bueno, eso puede llevar también a volver a justificar esas diferencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transfeminismos, ecofeminismo, el ciberfeminismo, todo lo poscolonial, que no me puedo extender, pero si queréis preguntarlo, hablamos luego. O sea que hay una diversidad muy grande. ¿A qué obliga la diversidad? ¿A qué os obliga? Cuando vais a las prácticas, ¿habéis ido a las prácticas ya? ¿Algunos sois de tercero? ¿O de segundo, tercero? ¿Cuándo tenéis las prácticas aquí? ¿En qué curso? ¿En cuarto? ¿En cuarto? ¿Hay alguno de cuarto? No. Pues cuando vais a las prácticas y os encontráis con diversidad en el aula, lo que hacéis, ¿qué es? Así teóricamente, esto seguro que lo habéis estudiado. Adaptar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos diversidad social, que esto es cada vez mayor, necesitamos dialogar y necesitamos adaptarnos a esa diversidad. También los feminismos lo están haciendo y están adaptándose a las distintas realidades que nos vamos encontrando en las desigualdades entre hombres y mujeres. Y están incluyendo, que es otro de los grandes descubrimientos, están incluyendo a hombres que quieren participar en ese feminismo, en los distintos feminismos con esos matices. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuáles son las luchas entonces del hoy? ¿Cuáles son las preocupaciones? Porque hemos hablado de las preocupaciones de otros tiempos, ¿no? De las preocupaciones de las sufragistas, de las preocupaciones de las que luchaban por los derechos de determinados colectivos humanos, pero ¿cuáles son nuestras preocupaciones en esta cuarta ola? Tienen que ver con la educación, tienen que ver con la pobreza y tienen que ver con la violencia. Son tres realidades que están en nuestro día a día y que, aunque os parezca que la educación es universal y que esto es una cosa superada, no está tan claro. Las otras, evidentemente, está clarísimo que es una preocupación por ahí. ¿Qué significa que la educación sea una preocupación? Una cuestión que para el mundo feminista es muy importante, que es que cuando hablamos de mujer también tenemos que hablar en plural, ¿no? Evitar en nuestro lenguaje hablar de la mujer en no sé dónde, la mujer en la educación, la mujer en la ciencia, la mujer en... porque no somos iguales, ¿no? Entonces, esa lucha contra la homogeneización, ¿no? Es una lucha contra una educación sexista. Las mujeres son de una manera, los hombres son de otra. Las mujeres pueden hacer esto y los hombres esto. Es luchar contra esas creencias que lo que hacen es dividirnos, en vez de ayudarnos a enriquecernos unos con otros. Cuando hablamos de educación, hablamos de identidad, ¿no? Identidad, en muchas ocasiones, está relacionado con lo rosa para las mujeres, ¿no? ¿Habéis oído alguna vez hablar de la tasa rosa? Sí. ¿Sabéis qué es? Sí, lo de pagar más por productos de higiene que necesitamos. Que yo me compro unas maquinillas para afeitar las piernas y como son rosas, pues pago más. Y son las mismas, la misma marca que los hombres. Es decir, la industria del consumo lo que genera es la idea de que las mujeres necesitan cosas diferentes y lo que hace es cargar económicamente mucho más a ese colectivo. Pero lo hace también con otros colectivos. Lo que pasa es que en concreto las mujeres, como es un colectivo muy grande, pues aprovecha, ¿no?
y además da mucho rendimiento. Bueno, estas diferencias que sabemos que existen. Os pongo un ejemplo real con mis hijos, con esto de la identidad. Fijaros que cómo se nos cuela en la realidad este tipo de cosas. Hace 2 años, como somos muy frikis en casa, nos vamos a ver una exposición de Star Wars que había en el Palacio de los Deportes en Madrid. Y entonces estamos pasando por las salas, no sé qué, y aparece una parte que hay de personajes de Star Wars. ¿Habéis visto Star Wars por lo menos? Algo. Sabéis que van con espada láser y eso, ¿no? Vale. Y hay uno de los personajes es Leia, es una princesa. Vale. Y dice de Leia, dice, la princesa Leia Organa fue criada en Aldebarán por Bailey Organa tras el fallecimiento de su madre, la senadora Padme Amidala, y la transformación de su padre Anakin Skywalker en Darth Vader. Si alguien no lo ha visto, le acabamos de hacer un spoiler. Hermana de Luke Skywalker, esposa de Han Solo y madre de Kylo Ren, podríamos decir que Leia goza del linaje imperial más selecto de la galaxia. ¿Pero qué es esto? ¿Pero no es general de los ejércitos de la escuadra rebelde? ¿No tenían que haber puesto eso primero? ¿Por qué la categorizan, le dan su identidad como hermana, esposa y madre? Claro, yo salí enfadadísima de la exposición. Mis hijos encantados. Esto es la educación sexista. No que en la escuela digamos los niños aquí, los niños allá. No, es que en lo cotidiano, en la estructura que os decía antes, está presente que nuestra identidad está siempre vinculada. Eso es una educación sexista. Dime. Yo voy a contar otro caso que Venga. también me molestó mucho, de una exposición que había en Granada sobre la historia de la Guardia Civil, y entonces habían puesto un maniquí con un uniforme, los uniformes modernos de la Guardia Civil, modernos de la Guardia Civil, y habían puesto uno de esos maniquís que no tienen rostro, que es solamente como un una máscara. óvalo y así como un cuerpo, ¿no? Y estaba puesto así, pero estaba el traje de la Guardia Civil, y en el óvalo, que no tenía cara, ni pelo, ni nada, tenía puesto un bigote. Claro. O sea, que ya habían identificado... Con varón. Claro, el cuerpo de la Guardia Civil era un cuerpo masculino, desde luego. O sea, no, como que no hubiera mujeres, ¿no? ¿Qué le ponen un bigote si es el uniforme, ¿no? Para todos. Claro. Bueno, no os he dicho de la exposición que la única imagen que había de Leia era la famosa imagen que sale en un bikini metálico al lado de Jabba the Hutt. O sea, esclavo sexual. Claro, o sea que, fijaros, ¿no? Bueno, por poneros un ejemplo cotidiano que está ahí en cualquier lugar, ¿no? Cuando vayamos. Bueno, todo lo que tiene que ver con la hipersexualización. ¿Sabéis qué significa esta palabra? ¿Os suena? Aunque sea solo por etimología. ¿Hipersexualización qué es? Que nosotros cogemos los cuerpos y subrayamos toda la dimensión sexual. El cuerpo es solo sexo. ¿Por qué? Porque el modelo social nuestro, que es un modelo de consumo, en ese momento de la tercera ola, donde se reivindican los derechos sexuales de las mujeres, es decir, yo decido con quién me caso, yo decido con quién tengo relaciones, ¿no? Y no lo decide mi padre o mi novio, ¿no? El sistema de consumo dice, muy bien, tú eres libre, ¿no? Entonces, como eres libre, puedes ir con pantalones de esos que llevan algunas, no sé si lo lleváis vosotros, que son tipo braga. Entonces enseñas el culo, ¿no? Porque como eres libre, puedes enseñar el culo, ¿no? Y puedes ir con una ropa que se te ve el pecho, ¿no? Porque tú eres libre y entonces estás disponible. Es decir, el sistema tiene tal capacidad de perversión que los argumentos feministas de yo soy libre para elegir los convierte en tú eres libre y sigues estando a disposición. Porque te muestras y estás a disposición del que te mira. Por eso nuestra sociedad es muy voyerista, está constantemente mirando el cuerpo de las mujeres. Si vais a un museo, la mayor parte de las figuras que aparecen desnudas son mujeres. Menos los griegos, que el cuerpo del hombre era el perfecto, entonces solo hacían hombres. Si entráis en internet, la mayoría de la pornografía es
sexual, las mujeres desnudas, con un cuerpo además irreal. Somos una sociedad que hipersexualiza porque pone de nuevo esas libertades al servicio de los varones. Eso es la hipersexualización. Se hace con el cuerpo, y estos son anuncios reales. Sabéis que en España hay una organización que tiene el gremio de publicidad que se llama Autocontrol, y que se pueden denunciar estas cosas. Cuando se pasan de publicistas, pues les dan un toque. Pero estos son reales. Esto era en España, que fue muy escandaloso, ¿no? O sea, tú un hombre hagas una mujer bebida, pues plan perfecto, ¿no? ¿Os imagináis qué es convivir con eso? Yo creo que sí, porque lo hacéis. Vale, pues otro tipo de cosas, las verás las mejores delanteras del mundo, cuestiones explícitas, clarísimas, ¿no? O sea, la publicidad es un gran lugar de hipersexualización. Pero no contentos con eso, hubo un momento, hace unos 6-7 años, donde se empezó a hipersexualizar el cuerpo de las niñas. Las niñas ya no son niñas, son pequeñas mujercitas. Se las pinta, se las cambia, se les regala muñecas hipersexualizadas. Esto que veis aquí es un proyecto de una artista europea que lo que hizo fue ir recopilando muñecas y las iba lavando la cara y convirtiendo de nuevo en muñecas con forma de niños. Un proyecto artístico precioso, lo podéis encontrar en internet. Bueno, estos anuncios, por ejemplo, fueron muy escandalosos y no estamos hablando de marcas extrañas, son marcas muy conocidas, de perfumes, de ropa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué jugamos, no? ¿Aceptamos esto o tenemos que denunciar que estas cosas no se pueden hacer, ¿no? Porque las niñas son niños y los niños son niños, ¿no? Hay unos derechos que por encima de todo lo que nos obligan es a respetar la infancia, ¿no? Y el tema de la libertad, ¿no? Que os decía antes. Yo soy libre, pero soy un objeto. Cambio mi cuerpo por cosas. Es lícito es otro de los debates abiertos, ¿es lícito la prostitución? Porque yo quiero conseguir, yo puedo vender mi cuerpo, porque sí, soy libre para venderlo. Bueno, aquí no todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Tenemos un debate abierto en España muy importante. Claro, si yo soy libre para vender mi cuerpo, estoy objetivando el cuerpo. Y claro, las que más se venden, por cuestiones de obligación, por cuestiones de trata y de tráfico de mujeres, son las mujeres. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero me parece que el porcentaje de varones que se prostituyen es de un 4%. No sé si llega al 4%. Es muy bajo. Muy bajo. Y la gran mayoría de las mujeres en España que ejercen la prostitución son extranjeras, en un 98%, parece que ha cambiado la prostitución en España, y somos el primer país de Europa en prostitución y el tercero en el mundo. Es escandaloso. Los datos que hablan de los puteros son los que frecuentan o están en contacto en algún momento con la prostitución, son elevadísimos. Los datos que manejan las asociaciones en contra de la prostitución son que en un contexto como el nuestro de 46 millones de personas, tenéis que quitar la mitad que son mujeres, o sea, 23 millones de varones más o menos, si quitáis los niños, etc. 15 millones de españoles estarían en contacto con la prostitución. ¿Veis cómo es muy importante hablar del Me Too? De las cosas de las que no se habla. Hacer un ejercicio, cuando os vayáis un día de viaje a la playa o donde queráis, ahora no me estáis estudiando, pero cuando os vayáis de viaje en Semana Santa y estas cosas, del lugar donde salgáis a donde lleguéis a la playa o a donde vayáis, contad cuántos clubs hay en la carretera y multiplicar por 15, depende del tamaño de la casa, ¿vale? 10, 15, 20 mujeres. ¿Cuántas os salen? Es escandaloso. ¿Y qué hacemos?
debatir si mi cuerpo lo puedo vender o no lo puedo vender. No podemos estar en esos debates todavía, ¿no? Esto es la objetivación. Mi cuerpo se convierte en un objeto de compra. Perdón, que enchufo esto porque si no se nos va. ¿Hay alguien que quería hablar? Venga, aprovecha. Que, bueno, esto sería porque, no sé, lo que a mí me han contado siempre, lo que yo siempre he escuchado, y corrígeme si estoy equivocada, obviamente, pero todo lo relacionado con la prostitución y todo eso, y el porno, que sea más femenino que masculino, también es por la demanda. O sea, claro, no hay tanta demanda, o sea, por lo tanto, claro, desde mi punto de vista, ahí la educación sería hacia los hombres. Claro. En el sentido de que no... Ah, vale. Sí, sí, claro. O sea, hay demanda. Lo gordo es que hay demanda. ¿Qué quiere decir? Que estamos educando a los varones en España a que pueden disponer del cuerpo de las mujeres. Eso es educación sexual. Y eso se tiene que educar en la familia y se tiene que educar en la escuela. Y en los ambientes sociales, donde uno se mueve. Donde en el grupo de WhatsApp de mis amigos yo no puedo permitir que pasen determinadas imágenes donde un cuerpo de una mujer está dejado. Que eso pasa. ¿A que sí? Pero no lo pueden permitir, no lo podemos permitir nosotras y no lo pueden permitir ellos, ¿eh? O sea, lo bueno de la cuarta ola feminista es que cuenta con los hombres, necesita a los hombres. Esto no es una cosa de mujeres, esto es una cosa de todos. Necesitamos que los hombres empiecen a pensar en ellos mismos de otra manera. Y eso solo puede ser juntos. Por eso el feminismo cuenta con todos. O sea, no es una cosa de mujeres, no es el poder de las mujeres. Está contando con todos y a mí me parece que eso también es una intuición. Por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, que es en el cristianismo, me parece que es una conexión clara con el Evangelio, ¿no? ¿Te he respondido a la pregunta? Sí, ¿no? Vale. No, igual te había entendido bien. Sí, claro, evidentemente es una cuestión de demanda. Y además es que la demanda sirve como justificación. Bueno, es que si la gente demanda, no, la gente no, los hombres demandan, ¿qué hombres demandan? Nuestros hombres demandan, mi marido, mi hermano, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, ¿qué significa la demanda? Que tenemos un problema previo, ¿vale? Entonces no es admisible que como hay demanda se tiene que hacer. Todo es permisible. El otro tema que está en movimiento ahora mismo en España es el tema de los vientres de alquiler. Como hay demanda, ¿vamos a hacer comercio con ello? Es otro tema, pero os lo dejo ahí para que lo habléis en otro momento, ¿vale? En ese caso, vale. ¿Y esto cómo se traduce? En un montón de cuestiones muy pequeñas que no sé si habéis oído alguna vez que se llaman micromachismos. ¿Os suena? Sí. Voy a poner solo un vídeo para que no nos extendamos mucho y si queréis descansamos. ¿Descansamos o no? Continuamos. ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. ¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto... De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella. Como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino, ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos? Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta... Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves una tía al otro lado de la barra? Y dice, ¿y por qué no?
y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decides irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden por piropos? ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho a ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz? Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Esta es una clave muy interesante. Cuando queréis saber si algo es sexista o no, porque no os da mucho, cierto miedo usar la palabra machista, pues usar la palabra sexista, que en el fondo es lo mismo. Y darle la vuelta, ponerle actores diferentes. Le dais la vuelta, le cambiáis el sexo y si resulta ridículo, entonces es sexista. Pues muy útil para la vida cotidiana, para las cosas que nos pasan en estas cosas, ¿no? Un montón de expresiones que nosotros utilizamos normalmente, desde tacos hasta otro tipo de comentarios, ¿no? Que tienen que ver con ese sexismo constante, que lo que hace es educarnos de una manera diferente, ¿no? Y esto es lo que nos preocupa en la actualidad, que deberíamos ir educando de otra manera. Yo os invito a que reviséis vuestras expresiones, vuestros tacos, vuestra forma de hablar, las muletillas que tenéis. Hay una gran cantidad de cuestiones en el lenguaje que nosotros podemos reeducar desde nosotros mismos, ¿no? Dejar de usar esas expresiones y usar otras. Anda que el lenguaje, el castellano no tiene posibilidades infinitas, ¿no? Entonces usemos otras. Usemos otras para expresarnos y otras metáforas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la feminización de la pobreza es otra de nuestras preocupaciones. Todo lo que tiene que ver con el empleo, por ejemplo. Antes os decía, aunque las mujeres tienen una preparación mayor, por lo menos en España se cumple la estadística de que hay más mujeres con estudios, tanto superiores como medios. Encontrar empleo es más difícil para las mujeres. Y los empleos son de menor rango que los de los hombres. De hecho, los famosos techos de cristal, que sabéis que son los topes que en el ámbito de empresa son topes invisibles, pero que existen claramente, ¿no? En las directivas, por ejemplo, de las empresas, ¿no? Hay un salto en el que las mujeres profesionales les cuesta muchísimo dar por esta dificultad, ¿no? No voy a entrar en el tema de la realidad de las esclavas, porque ya hemos hablado de la prostitución y del tráfico de personas, que es mayoritariamente femenino. Yo tengo una amiga que habla muchísimo, ella es especialista en migración, y ella dice, cuando pensamos en un migrante, ¿en qué pensáis? En un africano senegalés que está en la frontera de Melilla, ¿no? Sí, ¿no? Pues la gran mayoría son mujeres, las que van en las pateras. Si miráis un poco en los periódicos cuando dan datos de quién va en las pateras, de quién no sé qué, son mujeres que pasan por otros canales, no siempre van en pateras, van en otros lugares, que pasan con documentos y por eso son traficadas, porque pasan con documentos y se los retiran. De ese tipo de migración no hablamos. Hablamos de la otra migración, de la de los hombres, ¿no? Entonces esto, acordaros de Elizabeth Cady, cuando hablaba de los derechos de las mujeres negras, nos sigue sucediendo, ¿no? Bueno, el tema de los cuidados.
es otro de nuestros grandes problemas, ¿no? Para que las mujeres puedan salir a trabajar necesitamos meter en nuestras casas mujeres migrantes que hagan el trabajo de las mujeres. Esto es bastante gordo, ¿no? Significa que las mujeres europeas están generando precariedad en las mujeres de otros continentes y que tienen que emigrar por necesidad. Pero no solo ellas, sino las familias y también el modelo social. Entonces, cuando hablamos de cuidado, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de repartir el cuidado, ¿se refiere a contratar a alguien? ¿O se refiere a que nosotros nos hagamos cargo de nuestros propios cuidados, ¿no? Esto es un debate también abierto en el mundo del social, del feminismo y de las sociedades, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la cultura de la violencia. Antes en alguno de los vídeos ha salido el ejemplo de la manada, ¿no? Lo que está costando transformar nuestros sistemas legales para que reconozcan eso de que lo personal femenino es político, ¿no? No es lo mismo condenar a alguien por abuso que por violación. Es diferente legalmente en el derecho penal. Y esto supone banalizar la violencia. Es decir, no solo que los cuerpos de las mujeres se pueden tocar, yo voy a una discoteca y me tocan el culo y todo el mundo tan feliz, ¿no? No sé si habéis vivido alguna situación así. Bueno, pues esto es normal. Y es que se puede utilizar los cuerpos de las mujeres así, ¿no? Os pongo ejemplos de publicidad que me parecen escandalosos, ¿no? No todo es así, pero es así, ¿no? Y la banalización de la violencia es también enorme, ¿no? O sea, el que tengamos imágenes, nuestra imaginería también educa, ¿no? Donde se puede mover un cuerpo de una mujer entre varones con toda facilidad y con toda normalidad, como si fuera algo. Ese anuncio de Dolce & Gabbana, que fue famosísimo, es una violación clarísima, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos permitir este tipo de cosas? Bueno, os ponía aquí un ejemplo de un artista que lo que hizo fue coger imágenes de los años 50, de esa mística de la feminidad de las que os hablaba antes, que hablaba Betty Freeman, y lo que hizo fue hacer este ejercicio que os decía antes de darle la vuelta y ponerlo cambiando los sexos, ¿no? La escena es tan absurda, nos cambia la mirada, ¿no? Y lo que nos parece normal, en el otro lado nos parece absurdo, ¿no? Entonces, este juego es muy importante tenerlo en cuenta en lo cotidiano y tener la mirada abierta. Bueno, esto ya he hablado, no voy a hablar más. ¿Qué es importante para las religiones y para las mujeres que son religiosas y esto se lo toman en serio en el mundo de hoy? Os pongo un texto del siglo VI, de un señor que se llamaba Gregorio. Dice: la tierra es común para todas las mujeres, eso lo he añadido yo, y todos los hombres, y por consiguiente los alimentos que proporciona se producen para todos en común. Así pues, hacen mal en creerse inocentes los que exigen para su uso privado el don que Dios hizo a todos, y yo he añadido entonces. Este señor, que era obispo y decía estas cosas tan lindas a los ricos que se colocaban en primera fila en su catedral, expresaba muy bien lo que significa, por lo menos para las mujeres cristianas, el ser cristiano. Seguir defendiendo a lo largo de la historia y a lo largo de la historia de nuestras religiones, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, que la justicia es fundamental para el mundo. Y que si no contamos con las mujeres, no va a haber justicia nunca. Porque las mujeres son las más pobres, siguen siendo las que menos oportunidades tienen, siguen siendo las que reciben más violencia, y lo que buscamos es el cambio a través de la justicia, ¿no? Entonces, hacer justicia significa asumir la responsabilidad cristiana de lo que llamamos misericordia. Cuando habéis hablado del amor, me encanta que pongáis aquí el amor, porque la misericordia es la práctica del amor. Por lo menos en teoría es así, luego ya matices y todas las cosas que queráis. Pero, ¿qué significa? Significa que yo procuro
procuro que el que tengo alrededor, si tiene menos oportunidades, al menos conmigo al lado tenga más oportunidades. Si yo me planteo esto desde aquí, yo puedo ser creyente de, por lo menos del cristianismo, yo creo que en el islam también, y creo que en el judaísmo también, que son nuestras religiones más cercanas, ¿no?, por ser hermanas, entendemos que la lucha por la justicia es la lucha por las mujeres. Las iglesias, las comunidades judías, las comunidades islámicas deberían ser punteras en la lucha por los derechos de las mujeres. Es que no es así en muchos casos, pero debería ser así. ¿Por qué? Porque se ajusta a esta misericordia activa que defiende la experiencia, por lo menos del encuentro con el Dios que nos une a estas tres religiones, ¿no? Luego hablamos de cuestiones varias y problemas y obstáculos sobre esto, ¿no? Entonces, en nuestro mundo, las protagonistas ahora mismo del cambio social son las mujeres. Esto no significa que los hombres tengan que estar apartados. Esto significa que podemos contar con ellas y que cuando se cuenta con las mujeres hay un 50% más de creatividad. Hay miradas diferentes, hay formas de entender las cosas que antes no surgían, porque es una mirada que nunca ha podido dar su voz. Y siempre sumar es mejor que restar, ¿no? Digo yo, no sé, estoy de acuerdo. Bueno, no se mueve el mundo sin las mujeres. Bueno, entonces, os pongo otra artista. Esta es una fotógrafa norteamericana que se llama Chris Parker, que tiene un libro maravilloso que se llama La fuerza es el nuevo... es la traducción. La fuerza es la nueva moda femenina, ¿no? Y ella retrata niñas, adolescentes, ahora más adolescentes, porque muchas de ellas son sus hijas, las amigas de sus hijas, en espacios como muy poco apropiados para una niña, ¿no? En expresiones de deporte, de fuerza, y creo que es interesante esto en el momento en el que estáis estudiando para estar con niños y niñas, ¿no? Porque vais a estar en un entorno educativo, si os vais a dedicar a ser maestras y maestros durante mucho tiempo, y a lo mejor hay que plantearse cómo colaboráis en el empoderamiento de estas niñas, ¿no? Y en el empoderamiento también de los varones para que se liberen de determinadas cuestiones a las que también están sometidos, ¿no? O sea, el machismo somete también a muchos hombres, ¿no? A no dejarles ser lo que ellos quieren ser, ¿no? Bueno, pues estas son las niñas de... Nada, pues mi pregunta final es ¿qué queréis dejar a estas niñas o qué queréis compartir con estas niñas y con las que os vais a encontrar cuando empecéis a ser profesionales y os dediquéis a la enseñanza? ¿Qué queréis compartir con ellas? ¿Qué queréis vivir con ellas? ¿Qué queréis vivir también con los niños con los que os vais a encontrar? ¿Y qué queréis transmitirles? Vuestra transmisión nunca va a ser neutra. Estos debates que tenemos sobre si se educa en el sexo o en el género, en la escuela y tal, son importantísimos. Porque nuestra educación nunca es neutra. Siempre tiene un interés, un contenido. Si somos capaces de educar en la igualdad y en la equidad, estamos consiguiendo un mundo mejor y un mundo más justo. Y ahí estamos conectando también con la experiencia religiosa de mucha gente que lucha por la justicia de la gente a la que vamos, ¿no?